Compartimos video. Bueno, vamos a ver, especialmente, tiene una, digamos, esta presentación tiene una doble dedicatoria. Por un lado, para los que no son ingenieros industriales, ver que el mapeo de procesos es algo muy, vamos a llamarlo de sentido común. Y como siempre, el sentido común antes de, pues no se da, sino que las cosas se vuelven lógicas después de, ¿sí? O sea, las damos por entendidas, ¿no? Entonces, el sentido común nos diría que una llanta evita la fricción, que es importante para transportar cosas pesadas, y sin embargo, en México, antes la prehispánica, pues no había llantas, ¿no? Todo se hacía a tameme, ¿no? Entonces, todo se vuelve sentido común, pero lo terrible sería pretender hacer explicaciones muy accesibles para todos y que queden extremadamente complicadas, ¿no? Entonces vamos a esperar que esto, y para los ingenieros, ese es para los que no son ingenieros industriales. Híjole, déjenme tomar un dulce algo porque tengo mucha carraspera. Vamos a ver si mejora si la voz. Creo que sí. Entonces les decía, para los no ingenieros industriales, ver que esto les es muy accesible, les es entendible, y para los que son ingenieros industriales, un poquito para que vean la diversidad de cosas y que, y como lo hemos dicho en ocasiones la falta es una debilidad, pero en otras ocasiones también el exceso, sobre todo si termina por confundirnos, ¿no? Entonces, ahí me gustaría de parte de los ingenieros industriales, más que la posición cómoda de decir, ah, sí, ya me lo sabía, más bien que nos aclaremos cuál es en un momento dado, no nos quedaba muy clara cuál era la distinción entre una y otra cosa. No es un reto, sino simplemente una observación previa, pues para abrir los ojos con mayor detalle, ¿sí? Entonces cualquiera que no sea ingeniero industrial y que pensamos, que seguimos usando un lenguaje que no está accesible para ellos, bueno, tampoco hay que cerrarnos, pues hay que abrir la mente para apropiarnos de esos planteamientos. Bien, empieza la clase. Vamos a empezar la clase con una serie de lo que llamamos análisis de procesos, conceptos básicos. Ah, donde nos vamos a plantear, bueno, ¿qué es un proceso? Son las preguntas así típicas para tratar de entender un concepto, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a entender por un proceso? ¿Sí? ¿Qué tipos de procesos hay? En este caso, ¿qué es un mapa de procesos? ¿Cuáles son los tipos de procesos? ¿Cómo medir el desempeño de un proceso? Y no recuerdo si hay otro apartado más considerado en esta primera parte de la presentación, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pues, ¿qué es un proceso? Esas definiciones son elaboradas por alumnos de otras generaciones, no son los planteamientos que en un momento dado yo haría, sino simplemente decir, esta presentación de este alumno me parece muy accesible, muy entendible, y digo, ¿qué es un proceso?
un proceso, un conjunto de actividades que se realizan de manera organizada para transformar unas entradas en una salida objetivo. Y aquí ponemos los elementos que se consideran en esta definición, ¿sí? Entonces están aquí las entradas, no es exhaustivo el ejemplo, faltaría la cal y algún otro elemento más que se utilice. La sal, ¿cuáles son las tareas? Pues el cocimiento, después la molienda, luego el nixtamal, no, bueno, el nixtamal ya está, el revolverlo, ¿sí? Y finalmente meterlo en esta máquina en la que se continúa el proceso hasta que salen las tortillas. ¿Qué cosas se podrían representar así? Bueno, se podrían representar muchísimas, digamos, aspectos de la manufactura, ¿sí? La industria de la tortilla, podríamos plantearlo aquí, que se encarga de manufacturar esto. Y una primera pregunta sería, ¿ese tipo de representación podría ser útil para la prestación de un servicio? Entonces decimos, bueno, pues hay una serie, aquí habría que utilizar esto con cierta flexibilidad, ¿sí? Porque pues no podríamos como entrada a un cliente, aunque hay casos en los que sí se hace esa representación, ¿sí? Entonces más bien estaríamos pensando, a ver, hay un proceso de abastecimiento, hay un proceso de preelaboración de los alimentos, perdón, un subproceso de elaboración de los alimentos. Llega un cliente y nos decimos, bueno, eso lo ponemos aquí adentro o lo ponemos en paralelo. Pues tal vez yo estaría pensando que en algún momento en paralelo, o sea, aquí sería el proceso de elaboración de los alimentos y en paralelo estaría haciendo una elaboración del proceso de atención al cliente, la toma de orden, la transferencia de la cocina, el recoger el alimento, el revisar que esté con la calidad apropiada, llevarlo a la mesa correspondiente. De hecho, aquí comento algo o adelanto algo. Cuando se habla de servicios, se hace una distinción entre lo que le llaman la parte oscura y la parte transparente. La parte transparente es a la que tiene acceso el cliente y la parte oscura serían todas las elaboraciones necesarias para la elaboración para la prestación de ese servicio, perdón. Si nosotros nos planteáramos, a ver, va a ser la parte de la cocina, es una parte del proceso, o es un proceso en sí mismo. Y la parte del comedor o de la atención al cliente es otro proceso. Esos dos procesos evidentemente tienen interconexiones, pero si quiero manifestar dentro del mismo proceso esas interconexiones, se me va a complicar la representación. O sea, la experiencia me diría, a ver, vámonos con calmita. Vamos a elaborar primero el proceso del cliente y después hacemos el proceso de la cocina y después establecemos qué interconexiones hay entre estos dos procesos. Tal vez salga algo más inteligente que el tratar de hacer un mapa muy completo, muy integrado, ¿sí? Entonces alguien diría, bueno, es que esa definición es muy chiquita la que nos acaba de dar el profesor, o ni siquiera es definición, un concepto. ¿Sí? Yo estoy peleado con las definiciones, ¿sí? Porque las definiciones son necesariamente un tanto cerradas. Esto es y lo otro no es, ¿sí? Esta es una manera general de entender un proceso. ¿Cómo adaptamos esta manera general de entender un proceso a un proceso real? Pues hay un cierto ejercicio de pensamiento, de imaginación, para establecer, a ver, qué le entra, qué se hace y cuál es el producto de ese proceso, ¿sí? Hay en algunos que es muy simple, sobre todo en los procesos de manufactura, porque digamos que los planteamientos que vamos a trabajar, sobre los que vamos a trabajar, pues de hecho nacen en el campo de la manufactura, ¿sí? Entonces me voy a lo siguiente. Esa es una forma de presentarlo de parte de un alumno. Y otro dice, es una secuencia ordenada de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.
Si hacemos un mapeo entre esta y esta elaboración, este, si no es de 1 a 1, es del 90%, ¿sí? Y no me preocuparía por ese 10%, sino que en nuestra cabeza quede claro qué vamos a entender por un proceso. Y lo siguiente, o una siguiente, perdón, es conjunto de actividades organizadas para ir de un estado inicial a un estado final deseado. También con mucha cercanía con la anterior, pero siento que entre las tres ninguna va a entrar en contraposición con este pensamiento que ya quedaría en nuestra mente, que es un proceso, algo en el que le entran cosas que le podemos llamar insumos, materiales, consumibles, en el que se desarrollan ciertas actividades y la idea es alcanzar un resultado, ¿sí? Y ya, para mí eso sería una manera apropiada para entender qué es un proceso, ¿sí? Luego, tipos de procesos. Aquí quiero hacer una aclaración. Siempre que hagamos tipos, hay una infinidad de maneras de hacer tipologías. Entonces, si pensamos en nombres, pues podemos utilizar la variable de la inteligencia, podemos utilizar la variable de la altura, podríamos hacer un escalímetro para hablar del machismo, ¿sí? Podríamos, en fin, para hacer tipologías no hay nunca una tipología única, ¿sí? Entonces, siempre que pensemos en tipos, pues vamos a elaborar una tipología que nos sea útil a nosotros, ¿sí? Entonces, este planteamiento que vamos a ver aquí aparece para los que lo manejan en la cadena de valor de Porter, ¿sí? Y aparece en la normatividad ISO, estas distinciones. Más explícitamente, de hecho, esta diapositiva está sacada de alguna presentación de carácter ISO. Pero revisando la cadena de Porter, para quien la maneje, las ideas son nuevamente semejantes en un 90%. Ya no voy a repetir tanto eso, sino me voy a ir a qué entiendo yo, ¿sí? O qué me gustaría que entendiéramos entre todos. Entonces decimos tipos de procesos estratégicos constituyen guías, directrices relacionadas con la dirección y administración general de la empresa. Entonces alguien podría decir, pues sí, entonces vamos a considerar como un tema y entrando en redundancia la planeación estratégica. Pues sí, la planeación estratégica es un tema que no corresponde a ninguna, perdón, es una actividad particular que se lleva en la parte alta. Entonces, si en la parte alta tienen eso, también podrían pensar que la parte alta es el aspecto financiero. En la parte alta, de repente hay alguna actividad de contraloría hacia toda la organización. En la parte alta podría haber una creación de un sistema de calidad, ¿sí? Pero la conceptualización en términos amplios. En fin, las actividades que se desarrollan en la gerencia y que de manera directa no inciden en las partes más de carácter operativo. Entonces decimos procesos de carácter operativo, ¿cuáles son? Pues aquellos que crean valor y poseen un impacto en el cliente. Son los procesos donde se realiza el producto, conocidos también como procesos orientados al cliente. Y alguien podría decir, ¿ahí podríamos meter el mantenimiento? No vamos a considerarlo ahí. ¿Por qué? Porque le vamos a llamar un proceso de apoyo o un proceso de soporte. ¿Cuál es la distinción entre este proceso y este otro proceso? Que en este proceso estamos considerando que se está creando valor. La contratación de recursos humanos, la contratación de recursos humanos, la capacitación, podría ser un proceso operativo o de apoyo o soporte. A ver, Roberto, que vi tu cara por ahí. O sea, la selección de personal,
primero el llamado, después la selección, después alguna forma de capacitación, ¿sí? Y después su desarrollo. Eso podría ser un proceso. ¿Es una actividad operativa? ¿Roberto? ¿Sí me escucha, Roberto? A ver, voy a poner participantes. Pues ahí está Roberto, pero no los tengo silenciados, ¿verdad? No. Voy Sería a ver de, si... ¿Perdón? sería de apoyo, ¿no, profe? De apoyo. Pero no es muy operativo eso. Pues digamos que sí influiría, pero netamente yo creería que es más de apoyo que algo operativo. Ajá, o sea, es que luego la parte operativa decimos, tendemos a pensar, por eso era la pregunta, en cuestiones del día a día, ¿sí? Ujú. Y lo estratégico, lo que se lleva más tiempo, más una visión de largo plazo, etcétera, ¿sí? Pero aquí estrictamente, y como bien lo apuntas, no es esa la distinción, sino si crean valor o si son de soporte. ¿Qué otra actividad podrías dentro de las actividades de soporte? Eras Abril, ¿no? No, Camila, Camila. Ah, te confundí la voz, perdón. no estoy no me acuerdo bien si las de mercadotecnia serían operativas o de apoyo. Mm, a ver, estas actividades son necesarias para que estas otras se desarrollen. Mm, O sea, las de apoyo, ¿Podría ser también el mantenimiento? mantenimiento, ajá, mantenimiento, la creación de un sistema de información, o más bien las actividades rutinarias alrededor de un sistema de información, recabar datos, procesarlos y entregar informes, por ejemplo, de piezas defectuosas, podría ser una actividad de apoyo, ¿sí? Nada más que si ese sistema de información obtiene datos de los clientes, de la competencia, etcétera, entonces ya es parte de un sistema estratégico, ¿sí? Ujú. Entonces tal vez podríamos separar. Nos regresamos a la mercadotecnia. ¿Es necesaria la mercadotecnia para crear valor? no necesariamente. No, ¿verdad? Yo la pondría más en este lado. Ahora, si tú eres responsable de la mercadotecnia, Camila, para ti sería una actividad operativa o de soporte. Ah, Tú pues como directora yo, del. yo diría que ahí sí yo consideraría que es de operativa y que es importante y Sí, fundamental, y pero que tú vas a en la crear realidad valor en puede la que medida no. en que impactes en las ventas, ¿no? Ujú. O Sí. sea, tu labor es producir comerciales, primero identificar qué es lo que quieres promover, luego hacer un comercial, luego subirlo a los lugares que corresponda, de redes o en la radio, que se lleve a cabo y terminas. Y tendrías una medida de desempeño que sería cuánto impactó en las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Y para ti esa es tu vida, ¿sí? Tú creas valor en la medida en que vas dándole vida a ese comercial, ¿sí? Lo mismo que el de mantenimiento. Entonces, vamos a ver. Eh, 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 bueno, vamos a hacer primero esta atención. La atención del curso se dirige principalmente a los procesos operativos y de soporte. Entonces, simplemente yo tomaría esta idea. Vamos a crear, si estamos trabajando para una fábrica, vamos a ver primero sus procesos operativos, o sea, qué productos son los que elaboran y cuál es el proceso que desarrollan, ¿sí? Y después a eso le vamos a colgar los procesos de soporte que se requieran para que eso funcione bien, ¿sí? Pero yo eventualmente estoy dedicado a un proceso de soporte y a su vez estoy aquí muy, muy complicado, pero que requerir de procesos de soporte, ¿sí? O sea, pues requiero que el área de compras me tenga a tiempo las refacciones que yo requiero. Yo como responsable del mantenimiento no manejo el área de compras, ¿sí? Sino que es un área de soporte. Entonces hago estos juegos, Camila,
para decir que tenemos que ajustar lo que es proceso operativo de soporte. Es buena esta idea, pero no es así como que la ley, y si me salgo tantito, pues no voy a poder hacer esta distinción y a ver a dónde me enfoco, etcétera, ¿sí? Entonces, este sería un planteamiento general. Aquí está una fábrica de dulces. Aquí se hace la planeación estratégica, se hace la gestión financiera. Por acá se hace el área, las compras, y por acá la recepción de los materiales. Entonces dicen, bueno, una cosa es las licitaciones y la selección de proveedores y incluso la contratación de esos asuntos, y otra cosa es ya estar ahí parados en la empresa, ¿sí? Entonces, recepción de materias primas, preparación del dulce, envasado, sellado, etiquetado, y entendiendo aquí por comercialización la transferencia hacia los minoristas o a los mayoristas, ¿sí? O la tiendita que está enfrente de la fabriquita, si fuese el caso, ¿no? Y actividades de soporte que no son muy entendibles. Aquí viene otro ejemplo. La verdad, véanlo. No. Esta es fabricación de alimentos balanceados. Entonces, primero hacen la fórmula, que es lo que le queremos meter. Hacen un premezclado. Supongo que en esa formulación hacen algo más. El calor o la forma de expresarse en cada lugar, pudiera ser designar por una actividad algo que es más amplio o más reducido de lo que nosotros entenderíamos, pero que en la fábrica se entiende bien. Un premezclado, etcétera, y aquí están las actividades de soporte. Nuevamente, cuando ustedes tengan un proceso, identifiquen las etapas para su proceso y no se les olvide agregar los soportes que requieren en el camino. Muchos de los procesos dejan de operar apropiadamente porque no están considerados bien los procesos de soporte para que funcionen bien. O sea, por un lado van los de mantenimiento con sus políticas, por el otro lado van los de los sistemas de información. Eso es particularmente cierto. O sea, los informáticos tienen vida propia. Perdón si hay informáticos. Pero se olvidan de las organizaciones, se olvidan de que es un servicio de soporte. En fin, entonces llevamos dos cositas y con esa todo un rollo. Pero todo un rollo, yo lo calificaría pues de muy simple, ¿sí? Como que nos queremos complicar la vida a veces más de lo que deberíamos, ¿sí? Lo único que hemos dicho es que un proceso, un conjunto de actividades para alcanzar un propósito, y que dentro de esas actividades hay unas estratégicas, unas operativas y unos procesos de apoyo, ¿sí? Entonces representamos aquí en la parte central nuestro proceso, el proceso de interés, los procesos de soporte y eventualmente su conexión con los procesos estratégicos, ¿sí? ¿Por qué no incluiríamos en esta idea los procesos de carácter estratégico, Jorge? Jorge, Sí, profesor, buenos días. ¿por qué no incluimos aquí los procesos estratégicos? Perdón, es que dije soporte. Los procesos estratégicos. Yo creo que se salen de contexto de la clase, ¿no? Del contenido temático. Sí, la planeación estratégica es un tema. Y otro de los argumentos es que el proceso es muy cambiante, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. O sea, no está tan establecido como los otros procesos. Sí, también. Y tendríamos que aprender planeación estratégica para definir cómo es un proceso en ese caso, ¿no? O sea, entonces lleva a otro curso. Que de hecho es el complemento de este curso, ¿no? El plan de planeación estratégica. Sí, así es. Aparte, no forman parte de la cadena de valor de Porter. Bueno, en la parte de hasta arriba de la cadena de valor, ahí hablan de dirección y administración general.
Jorge. Pero déjalo, no importa. Ujú. En fin, además cuando decimos que hay que un parecido del 90%, va a haber ese otro 10%, ¿no? Ujú. Que no sabemos si ese 10% es ocioso o si aporta a nuestras ideas, ¿no? Pero no vamos por ahí. Ujú. Ahora, ¿qué es un mapa de proceso? Ujú. Ya vimos qué es un proceso, conjunto de actividades, etcétera, tipos de procesos. Vamos a ver los que le llamamos operativos. Ujú. También en alguna terminología le llaman los core process, los procesos centrales. ¿Y qué es un mapa de procesos? Siguiendo con ese tono amigable, decimos, el mapa de proceso es una representación gráfica de las actividades que se realizan. Este diagrama condensa de forma visual los procesos y subprocesos de la empresa y la interrelación existente entre ellos. Aquí nos faltaría una coma y aquí nos ponen, nos hablan de ese proceso. No establece su proceso, etcétera, sino más bien una representación gráfica del proceso. Y más adelante vemos a qué nos podríamos referir como como subprocesos, ¿sí? Así de bote pronto, Jorge. Como cuántas clases de mapas has visto, para no ponerlo en términos de conoces. Dime nombres así genéricos o específicos. Por ejemplo, hay uno que se llama Swim Lane, o Déjame. Así puros nombres, sin explicar. pues el diagrama de interrelaciones, el BSM, Ajá, es el mapa de flujo de valor. ajá, Ese se utiliza mucho en Lean, ajá. sobre todo para esquematizar las operaciones o las actividades que aportan más valor al producto o al servicio, porque se cuantifica el tiempo de ciclo y otras. Espérame, pero no entres en tanto detalle, porque lo vamos a ver más adelante, de hecho, Jorge. Y te voy a ceder ahí la palabra tantito, en esa parte, ¿no? Ajá. Otros, más que conozcas. No, quiero así casi puros nombres. Te doy una idea. Diagrama de recorrido. El diagrama de hilo. Sí los conoces, ¿no, Jorge? Por lo menos de vista. Sí, el de recorrido y el de hilo, la verdad no lo había escuchado, profesor. Tengo conocimiento del flowchart, del BCM que me mencionaba, el diagrama de interrelaciones, Ajá. el diagrama de árbol. ¿El diagrama de qué, perdón? De árbol, Ajá. ¿qué más? El swim lane. Ajá. Ahorita no se me viene más a la mente, profesor. ¿No? A ver, vamos a pedirle a Camila que nos apoye. Camila, Sí, profe. ¿cuáles otros conoces? Puros nombres, a ver. Piénsate estudio del trabajo. Ay, es que en este momento estaba echándole cabeza a los que decía Jorge, pero no me sonaban. A ver, Creo que me rajan. no quería. De repente le dicen, no, a ver, dime 30 nombres de pájaros y se te cierra el cerebro y nada más dices los cuervos, ¿no? Ujú. Aparte de que sí te puedes saber canarios y qué sé yo, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Aquí vienen algunos, ¿sí? Este es el que refería Jorge como diagrama de funciones cruzadas o swim lane. Después vemos por qué ese nombre. El BCM, que es el que se utiliza. Bueno, más adelante vamos a hablar de él. Pero se utiliza en Six Sigma y en manufactura esbelta. El CIPOC, que alguien lo puede ver como complementario a cualquiera de estos. El diagrama de tortuga, el diagrama de flujo, que ya lo mencionó Jorge. El diagrama de Gantt también es un diagrama de actividades.
no se reconoce como parte de la familia, pero forma totalmente parte de la familia. Los CIDEF, que son, por acá viene el nombre, método integrado de definición. Métodos, de hecho. Y sobre esos CIDEF, les comento así de adelanto de que hay 20 tipos de CIDEF, ¿sí? No sé ni cuántos. Me vino a la mente ese número. Igual son más. Menos, no mucho menos. Si no son 20, son 18 o 17, ¿sí? Diagrama de tortuga. Y por acá nos seguimos con los diagramas de estudio del trabajo, ¿sí? Que también estaría en diagrama de flujo con esta representación o con esta otra. Esto que se le llama el diagrama ensamble, que es el diagrama de hilos, el diagrama de recorrido, el diagrama bimanual, el diagrama, estos se llaman, ya se me olvidó el nombre, pues aquí está el nombre, simogramas. Los simogramas, esta representación del diagrama de swim lane o funcional, o Jorge mencionó otro nombre que también se utiliza. ¿Cuál era, Jorge, el otro? No, ese swim lane es el cruzado. Diagrama de relaciones cruzadas. Serían 3 nombres, ¿no? Funcional, de relaciones cruzadas y swim lane. Bueno, y aquí hay otros simogramas. Es un diagrama hombre-máquina, si no me equivoco. No, ni lo agrando. No, este es el diagrama hombre-máquina. No, este es el cuadro analítico, el sinóptico del operario. Perdón, del proceso, del material. Todos los ingenieros industriales es su diagrama de batalla. Lo vemos más adelante. Y bueno, si alguien pregunta, ¿y son todos? Pues no sé, yo creo que hay más. Esos son los que yo ubicaría. Más a tratar de ver las principales características de algunos de ellos. Y la parte final que quiero que logremos entre todos es ver qué tienen en común y cómo podríamos pensar en una forma de representación que tenga, que sea útil en distintos campos. Bueno, es un diagrama de tortuga. ¿Quién ubica en qué contexto se da este diagrama de tortuga? Esta tortuga de acá, esta de aquí, pero en algún contexto específico es que se ha desarrollado. ¿Se ubican? Profesor, yo nunca había visto ese diagrama de tortuga. ¿No? Otros que están ahí sí, pero tortuga no, profesor. Bueno, es que yo no soy de ingeniería industrial. No, o sea. Pues por lo visto, y además estamos atrasados porque ya hay también diagrama de hormiga. No, fíjate que el otro día busqué el diagrama de hormiga porque me lo mencionaron los alumnos y no lo encontré, ¿no? Entonces, no es tan popular como el de tortugas, ¿sí? Vamos a ver qué tiene y luego ver en qué contexto se utiliza. Dice, en esta tortuga, aquí van las materias primas y del otro lado van los productos y aquí está el proceso, que es completamente compatible con nuestra idea de lo que dijimos, que era un proceso, ¿sí? Algo que entra, un conjunto de actividades y que se obtiene un producto. Pero aquí agregan algo que sería la parte de los recursos, con qué equipo, instalaciones, etcétera, se desarrolla esa actividad y con qué personal. Entonces, digamos, el que haya este equipo de esas instalaciones, de repente es una actividad de soporte, no lo sé, pero finalmente es un agregado. Luego, ¿cómo se va a desarrollar ese proceso? Que sería detallar todas las actividades. Entonces, hacer aquí un desarrollo de los subprocesos, más las instrucciones, las normatividades que hay alrededor de esto, ¿sí? ¿Cuántos y cuáles son los indicadores cuáles? Indicadores de efectividad o de eficacia.
Entonces decimos, bueno, pues este proceso tendríamos que tomar en cuenta cuánto tiempo se lleva, perdón, cuántos salen defectuosos de los productos, etcétera, ¿sí? ¿Alguien se ubicó en qué contexto se usan estas cosas? Son las ISOs. Bueno, la ISO, y ya después sus versiones, ¿no? La certificación de procesos inventaron este diagrama y la idea es que cada uno de los procesos de la empresa estén representados ahí. Entonces, si nosotros nos vamos a mucho detalle dentro de la empresa, pues tendríamos que hacer una documentación amplia, tan amplia que podríamos hacer una especie de directorio telefónico cuando existía, una cosa gorda. Y si nos quedamos en un proceso muy general, pues ya tenemos una representación de las actividades, pero es tan general que ¿con qué recurso se utiliza? Pues con nuestros edificios, con todas, imaginemos a Telmex representándolo con un solo proceso, ¿no? Entonces, a Telmex o cualquier otro prestador de servicios de esa naturaleza, pues eso no nos sirve de nada. No estamos certificando nada. En fin, no hay una regla precisa de hasta qué nivel de detalle hay que desarrollar. Son cosas que se van haciendo en la práctica. Y la idea es que una empresa, les platico un poquito de la idea de la certificación. Cuando se estaba en proyecto la creación de la Unión Europea, se planteaba una integración económica y en otros sentidos vamos a quedarnos en la parte económica de los países. Entonces, para elaborar un coche, supongamos que las llantas se manufacturaban en España, el chasis en otro país, etcétera, y finalmente en algún lado se armaba ese vehículo. Para que ese vehículo no saliera un pequeño Frankenstein, ¿sí? Con cosas que no pegan del todo. Entonces, y para que las distintas partes cumplieran con cierta normatividad, se estableció un sistema de certificación. Entonces, se certificaban los procesos con la idea de que al final todas esas piezas embonaran. No meter piezas de un país que podrían estar dañadas y afectar al todo. Entonces se creó esa idea de vamos a certificar a los países. Y se crearon las normas y es una forma de operación de todo un sistema. En las fábricas, tienen también fábricas de automóviles, la General Motors, qué sé yo, tienen proveedores y establecen unas certificaciones, pero establecen generalmente en el área automotriz su propia certificación, una certificación que les aseguro que para General Motors sus proveedores van a cumplir con ciertos requisitos. Lo mismo la Toyota. Entonces, por ejemplo, cuando la Toyota llegó a México, llega y primero hace una calificación de sus proveedores, cómo son sus sistemas de gestión, cómo es su maquinaria, cómo son sus instalaciones, para ver si ese proveedor, cómo anda financieramente hablando, para ver si ese proveedor de repente no me comienza a fallar, ¿sí? Ya que aseguran que ese proveedor cumpla con ciertas características que son apropiadas para la Toyota, entonces el siguiente paso es certificar sus procesos. Sé cómo hacen las cosas o cómo deben de hacer las cosas. Entonces, la idea es, perdón, la idea sería cómo asegurar una calidad dentro de la empresa y hacer una certificación. Esto, mal entendido, se convierte en una práctica burocrática, donde la meta no es ver a quién le voy a dar servicio, sino simplemente el colgar una medalla y por parte de los compradores suponer que esa certificación asegura que sus procesos son adecuados para mis procesos, lo cual evidentemente no es cierto.
Entonces, dentro de las ISOs nos movemos entre el mundo de la verdad y de la mentira, ¿sí? donde el peso que se da a las ISOs no es algo establecido. Pero ya me metí en otro tema. El punto es que la diagramación de procesos se puede llegar a convertir en una actividad burocrática. Y la idea es que yo con esto le garantice a mi comprador que le estoy dando un producto apropiado, ¿sí? Bueno, me acaba de decir que faltan 5 minutos, son 7:43, 7:45 para efectos prácticos. Entonces, ahora sí, vamos 15 minutos nada más, que a las 7:58 estamos arrancando, ¿sí? Nos vemos en un ratito para que no nos corte el sistema. Gracias. Gracias.